Ahí en un segundito empezamos. Ahí terminamos de sumar. Ya nos conectamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a respetar un poquito el horario de comienzo. Y bueno, y a medida que se vaya sumando gente, ahí iremos aceptando. Justo a ver, ahí termino de admitir. A ver.
Bueno, ahora sí, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a compartir la pantalla. Antes que nada, bueno, ahí estoy viendo varias caras conocidas. Muchísimas gracias por estar. Tomás, a Marta, justamente a Ale, algunos de los chicos de la práctica profesional, que ahí los estoy viendo. Acá la Facu. A ver. Ahí, si alguien me puede decir si se está viendo, que se comparte la pantalla. Buenas tardes, ¿no, Mati? A ver, dame un segundo entonces, Ale. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Ahora sí, siguiendo un poquito con el tema del horario que les decía, perdón un poquito la demora, pero ahí estamos, solucionando el problema y el inconveniente técnico. Ahora sí. No sé si se ve, si se está compartiendo justo la pantalla donde están todos ustedes. Si alguien me da un ok con el dedito ahí como para saber. Gracias. Bueno, voy a empezar entonces. Ahí le voy a compartir. De paso, en primera instancia, estoy viendo un par de caritas conocidas, como decía recién. Bueno, le doy las gracias. Acá lo estoy viendo a Martín Álvarez, secretario de Desarrollo Ciudadano, acá de la Municipalidad de Estación Juárez Selman. Bueno, Ale García, que es el ingeniero agrónomo a cargo del Parque Agroecológico. Bueno, quien les habla soy Matías. Estoy a cargo de Ambiente, la Municipalidad. Y un poquito la idea que de esta charla, digamos, en primer lugar es agradecerles por estar hoy justamente un viernes acá compartiendo con nosotros este tiempo. Y en segunda instancia, en un poco seguir con esta lógica de los ambientándonos, replanteando un poquito estas cuestiones que venimos trabajando hace mucho tiempo, de esto de ir involucrándonos en temáticas relacionadas a lo ambiental. Y cuando estábamos armando un poco la charla, justamente, y en el contexto, digamos, de lo que está pasando en la actualidad, y bueno, y podemos hacer un poco la bajada también de lo que estamos realizando nosotros en el municipio, es un poco el tema de la conciencia y la educación ambiental. Yo si les muestro esta imagen, justamente, si quieren pueden activar el micrófono, me pueden decir qué es lo que están viendo acá, digamos, con esta imagen, con esta foto. ¿Presencia de qué? ¿De basura? ¿Es un gran acopio de basura, un basural? Basural. Bien, bien, Tommy. Es una, Claro, es una fuente de contagio también de microorganismos y cualquier otra cosa. bien, Marta, gracias. Exactamente. Justamente esta es una imagen muy cotidiana, digamos, hoy en día. Nosotros desde la municipalidad justamente estamos trabajando en un plan de manejo de residuos sólidos urbanos y justamente, digamos, esto lo traemos a colación de la charla porque si nosotros nos vamos acercando un poquito a esta realidad, digamos, hablando de la conciencia justamente que tendremos que tener como ciudadanos, como vecinos, nosotros empezamos a tener en cuenta que a veces el nuevo hogar de la basura justamente pasa a ser ese basural que genera contaminación, por ejemplo, como decían recién. Y justamente si nosotros vamos observando bien, por ejemplo, además del perrito que está ahí acostado, podemos llegar a encontrar como ciertas particularidades o ciertos residuos, ciertos desechos que para nosotros pueden ser provechosos.
como por ejemplo este que nosotros estamos viendo acá en la imagen y que va justo de la mano de lo que nosotros vamos a estar conversando un poquito hoy. En ese sentido, bueno, podemos llegar a encontrar en estas imágenes distintos tipos de residuos en la basura que nosotros los consideramos provechosos. Y estos residuos, justamente, por ejemplo, las hojas, son muy de la época en la que estamos, corteza de los árboles. Y ahí surge la pregunta, digamos, de si todo esto que nosotros vamos a hablar después de compostaje, ¿qué viene a ser para nosotros? ¿Basura, residuos o desechos? O nos surge justamente quizás esa pregunta de si son lo mismo o no, digamos. ¿Es lo mismo considerar que un pedazo de banana con hojas y corteza de los árboles son basuras, son cosas que nosotros tiramos? ¿O en realidad podemos darle un nuevo uso? ¿Qué creen ustedes? Darle nuevo uso para abonar las plantas, para preparar el abono. Perfecto, Tommy. Y ahí justamente es que nosotros, uno de los principales hincapié que queríamos hacer con esta charla, era empezar a considerar, justamente, varios de los que están acá sé que lo hacen, pero el considerar que no es basura todo lo que nosotros desechamos diariamente cuando, por ejemplo, pelamos una papa o cocinamos determinados vegetales para comer. Los restos pasan a ser residuos que los podemos reutilizar. En ese caso son residuos, restos orgánicos, justamente ¿por qué? Porque son aquellos que se van a descomponer en un tiempo relativamente corto. Y de eso ya nos va a estar contando un poquito más Ale ahora acerca de ello. Antes que nada, lo que queríamos hacer un poquito también hincapié era en el hecho justamente de que nosotros, por ejemplo, desde la municipalidad, estamos trabajando en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, que estos objetivos fueron propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, y cada uno de estos objetivos tiene metas a cumplir. Dentro de esas metas, educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y, por ejemplo, vida de ecosistemas terrestres, están íntimamente relacionadas con lo que nosotros hacemos en nuestra diaria, con todos estos residuos que nosotros, en vez de darles un nuevo uso, los desechamos, lo tiramos por falta de conciencia, falta de educación o porque quizás no sabíamos que lo podíamos utilizar para eso. Entonces, justamente un poco la idea es empezar a comprender cómo nosotros podemos encaminarnos como ciudadanos, como vecinos, como partícipes de nuestro propio futuro, digamos. Y ahí surge este concepto, digamos, de qué es lo que sería la soberanía alimentaria. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que creen que es esta frase o esta palabra, soberanía alimentaria? ¿A qué hace referencia? ¿O qué creerán que es ser soberano, digamos? ¿A qué quiere hacer referencia esto? ¿Qué creen ustedes? Ahí, si quieren activar los micrófonos, pues no puedo leer el chat. No sé si estarán escribiendo el chat, pero si quieren me pueden activar el micrófono y ahí los escucho. También pueden hacerlo a través del chat, Pincho, por si no se gracias. animan o no pueden habilitar micrófono, lo pueden hacer escribiendo a lo mejor a través del chat y hacemos de esto un conversatorio, como decía Mati al comienzo, este, para que, bueno, sea esto un intercambio de opiniones, comentarios y de saberes. Pienso que es tener nuestros propios alimentos para poder consumirlos y, y no tener que comprar o esperar de otra parte para tenerlos. Tener todo lo que uno va a consumir en cuanto a verdura, en cuanto a animales, puede ser pollos, conejos, o sea, todo lo que uno consume, verduras, frutas. Bien. Tommy, mira, por ejemplo, tengo una consulta. ¿Sería todo esto de lo que uno consume y a la vez qué puede hacer uno, además de consumirlo? Como para decir, che, yo estoy comiendo algo que quiero, pero porque además que por ejemplo, lo compraste o porque sabes dónde comprarlo, o qué hiciste con eso. ¿Vos qué hiciste? ¿Lo agarraste y lo? Yo sembré Bien. y tengo mis alimentos. Como ser, ahora todavía estoy esperando la receta del zapallito, del dulce zapallito verde, porque tengo Bien. zapallitos, ya hice de calabacín, tengo tomates todavía que quiero conservarlos, hacerlos conservas,
para guardar, porque ya esta época ya hay que empezar a sacarlos, y los que tenía verdes ya los envolví en diario para que se maduren, y asimismo la planta sigue florando, así que todavía tengo esperanza de seguir teniendo tomates. Bien, qué rico. Bueno, justamente va por ese lado, Tommy. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando ahora y que estamos participando de esto, va justamente por ese camino. Acá Beatriz, nosotros, Mati sí, ponía Nico. que es posibilidades de seleccionar y elegir nuestros alimentos sin estar sujetos a la producción de otros. Bien, bien, Beatriz. Mira, justo, mira, cae justo para relacionarlo con la frase. Esta frase nos había gustado, es la que promueve en realidad INTA también, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que habla justamente un poco de este derecho, esto de yo hago lo que deseo, lo que quiero, mi propia posibilidad, ¿sí?, de definir esta política. Acá habla de políticas agrícolas, pastoriles, labranza, pesca, alimentarias, justamente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. ¿Qué sería esto entonces? Sería como el derecho que todos nosotros tenemos, cada uno de los que estamos acá en la charla, cada uno de nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros padres, de poder elegir, digamos, qué comer y cómo realizar ese proceso de comerlo, es decir, cómo poder sembrarlo, cultivarlo, cómo tener nuestro propio alimento, justamente. Y también es algo muy importante que ese alimento sea seguro, sea nutritivo y que para nuestra sociedad, digamos, sea culturalmente apropiado. Entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, ahí esa imagen me pareció súper interesante, esto de poder mostrar, digamos, cada uno lo que tiene para aportar. Ese es como un poco el sentido de estos conversatorios, de estas charlas, a pesar un poquito del miedo que les dé a hablar, por ejemplo, por micrófono. Si quieren pueden hacerlo por el chat, pero es un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros ponemos en nuestras manos y qué podemos dar de nuestro conocimiento? ¿Para qué? Para quizás ayudar al otro que está a nuestro lado a que también sea soberano alimentariamente. Quizás uno sabe cómo cultivar cierto tipo de vegetal, quizás otro. Entonces eso en su comunidad, digamos, ayuda a que crezcamos y cada uno sepa lo que quiere cultivar para lo que quiere comer, de qué manera se quiere nutrir. Y justamente en ese sentido es que lo que les venía explicando de estos residuos orgánicos, cómo tratarlos, es una parte de esta soberanía alimentaria, porque el hecho de empezar a reducir las cantidades de basura, transformarlas en residuos, ¿para qué? Para poder ser el motor que impulse la producción de nuestros propios alimentos a través del compostaje, que es lo que nos va a contar ahora el ingeniero. Me parecía súper interesante, digamos, darle ese marco y poder empezar a comprender un poquito esto, ¿no? De que cuando uno hace compostaje, en realidad, además de que le está haciendo un bien al ambiente, con la separación de residuos en origen en nuestras propias casas, nuestros hogares, nuestras familias, nosotros también estamos apostando a ser conscientes de lo que comemos y lo que producimos. Y en ese sentido, entonces, ya lo dejo a Ale con la palabra. Si quiere ahí empezar, bienvenido sea. Bien, Mati. Bueno, buenas tardes a todos. Bien la presentación, Mati, y en esto sigo la posta en esta última parte que hablaste sobre ser el motor a partir del compostaje y reciclado de los materiales orgánicos, ya sean secos o húmedos. Ahí tendríamos como una primera clasificación con respecto a lo que son los materiales reciclables. Y reutilizables. Entonces, saber identificar estos materiales orgánicos en húmedos y secos, y saber que a pesar de esa clasificación los dos pueden terminar en el mismo lugar y tener un resultado satisfactorio en esto de lograr el compostaje, el compost o el lombricompuesto. En esta charla vamos a hablar de las dos cosas. Vamos a hacer hincapié en lo que es el compostaje, y vamos a hablar también de lo que es la lombricultura como práctica. Así que bueno, compostaje, como dice ahí la definición, un proceso aeróbico mediante el cual los microorganismos en presencia de oxígeno, eso quiere decir aeróbico, porque necesitan del oxígeno aéreo o del ambiente para poder
trabajar esos microorganismos dentro del material orgánico. ¿Quiénes son los que van a hacer este proceso fermentativo y de lograr el compost? Van a hacer esto. Los clasificamos en dos partes. Microorganismos, son organismos que son muy chiquitos, llamados microorganismos, y los macroorganismos. Que esos macros son los que nosotros vemos comúnmente en un compostaje. No así no lo vemos a los microorganismos. Y estos son las bacterias, hongos, actinomicetos, algas y protozoos. Entonces, todos estos microorganismos, como indica la flecha sin decir nada, conjugan entre ellos, interactúan en ese ambiente, en esa masa de residuo orgánico, para lograr la descomposición total de todos esos componentes. Ustedes sabrán, o los que están haciendo el compostaje o el lombricompuesto, que al cabo de un tiempito, ustedes sacan de la cocina cáscara de huevo, cáscara de papa, zanahoria, en fin, distintos tipos de verduras, y bueno, té, hierba, en fin. Y lo ponen en un recipiente, que ya vamos a ver cuáles son las alternativas, y después de un tiempo dejan de tener esa particularidad como cáscara o como una hoja, y deja de tener esa contextura o esa textura también, y se pierde la esencia de ese material, de ese residuo, a causa de la acción de estos microorganismos. Bien, y después lo que son los macroorganismos, que son los que nosotros podemos llegar a ver dentro del recipiente o el lugar donde estemos trabajando, los materiales, los residuos. Van a ver los ácaros, que son como unas pequeñas garrapatitas, por decirlo así, como para que se den una idea y dimensionen el insecto. Lombrices, van a tener las lombrices comunes y las lombrices californianas, que después ya vamos a ahondar un poquito más con qué particularidades tienen una de otra. Y los colémbolos son pequeños insectos que están dando vuelta dentro del material y que ayudan a la descomposición total de esos residuos. Bien, ¿qué es lo que puedo sacar o reutilizar dentro de mi domicilio, dentro de mi casa? Y ahí tenemos una breve clasificación. Tenemos las cáscaras de las frutas y verduras, cáscara de huevos, la hierba, los saquitos de té, café u otras infusiones que estemos usando en la casa, los papeles de servilletas, las servilletas de papel, las que usamos, también pueden ir ahí, y esos son residuos. Por ejemplo, estos los clasificamos dentro de los residuos orgánicos secos. Los tres primeros que nombré, por ejemplo, son los residuos orgánicos húmedos. Después tenemos también el cartón, papeles que no tengan tinta ni ningún tipo de pegamento, que estos ya tienen sustancias químicas, y el estiércol animal. ¿Sí? Todos estos materiales son los que yo puedo ir recolectando dentro de mi domicilio y poder compostarlo o hacer un lombricompuesto para lograr ese material orgánico que me sirve tanto para poder enriquecer nuestro suelo y poder hacer nuestras verduras sin ningún tipo de contaminante. Bien, seguimos con la otra. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos en esta charla? Y de los 20 que somos, estamos todos interesados en esto, de poder perfeccionarlo a los que están haciendo, y a los que no lo están haciendo, poder aprender a reutilizar esos materiales orgánicos. La importancia en esto radica en que se reduce en un 40%
el total de esa bolsa que nosotros nombramos y que acumulamos en un rinconcito ahí en el tachito de la basura, de los residuos, en un 40% se reduce el tamaño de eso. Entonces estamos disminuyendo el volumen y el peso de ese envase que estamos, la bolsa donde estamos juntando todo ese material que nosotros estamos llamando basura, ¿sí? O esos residuos. Después, facilita el tratamiento para los encargados del retiro de los residuos domiciliarios. Al ser menor cantidad, ayuda a la operatividad de lo que es la recolección. Operativamente es más ágil, se puede abarcar mucho más casa en el mismo tiempo porque se llena menos el camión, entonces podemos llegar más rápido a todos los vecinos y no ir y descargar y volver de nuevo a hacer el circuito de recolección. Entonces, de alguna manera estamos ayudando como vecinos de nuestra localidad a que el trabajador que va y retira nuestra bolsa lo pueda hacer de una manera más eficiente. Generamos un abono natural para nuestro suelo y para nuestras plantas. En consecuencia va para nuestras plantas. Mejoramos las condiciones tanto biológicas en cuanto a lo que es la vida o la fauna edáfica en ese suelo, por eso hace referencia a lo biológico. A la parte física también de ese suelo se mejora lo que es la porosidad, la circulación de aire y la circulación de agua, hace que esto sea más dinámico en el suelo, entonces la planta puede a su vez crecer esas raíces que va alargando ese plantín y esa planta puede ir explorando un poco más ese suelo al estar más esponjoso, con más poros, más grandes, y la planta crece más vigorosa, está con mucha más tonalidad en cuanto a sus colores y demás, turgencia también. Entonces, mejorando lo que es la cuestión física de ese suelo, nosotros mejoramos la calidad, directamente mejoramos la calidad de nuestra producción, de nuestras plantas. Y lo que es la parte química, lo que sería la parte de nutrientes, los macro y micronutrientes que necesitan una planta y que están en ese suelo, la disponibilidad se facilita mucho más, entonces la planta tiene más acceso a tomar esos nutrientes y poder crecer con más rapidez, ¿sí? No es lo mismo, y los que hacen huerta pueden llegar a saber o decir, mira, ¿por qué ves esto? Entonces, los que tienen huerta y no mejoran su suelo, siguen trabajando sobre el mismo suelo y no hacen un abonado o tiran un estiércol de animales o hacen el compost o el lomicompuesto y lo van mejorando. El que no hace eso va a notar de que ese suelo, al cabo de un tiempo, empieza a tornarse mucho más duro, más compacto, menos poroso. El riego, cuando nosotros hacemos, el agua se acumula por más tiempo en la superficie, no penetra, no infiltra adecuadamente, rápidamente. Entonces la planta tarda mucho más en tomar esa agua y a su vez en oxigenar esa raíz porque la circulación de aire no está siendo de la mejor manera. Entonces ven cómo hace con el comienzo de conocer qué son los residuos orgánicos en este caso, cómo podemos nosotros trabajando, ayudamos a lo que es a los trabajadores municipales en su recolección y el tratamiento de esos materiales, y estamos ayudando con el producto que se logra a mejorar nuestro suelo y tener mejor producción. También estamos ayudando con esto, no tan solo los trabajadores municipales que recolectan a nuestro suelo, y también estamos ayudando a nuestro ambiente, ¿sí? A que no se contamine, no se liberen gases tóxicos al ambiente. Entonces, al trabajar estos microorganismos que veíamos en esa clasificación anterior, esos gases son liberados
de una manera mucho más, en menor cantidad, entonces no hay tanta contaminación al ambiente y se logra un ambiente más sano, más amigable y más sustentable en el tiempo. Esto es lo que hablaba un poco de los gases de efecto invernadero, al no acumularse, por ejemplo, como cuando hacía la presentación Mati en esto de los basurales a cielo abierto, cuando ustedes veían esas primeras fotos donde veían todas las bolsas, animales, personas, máquinas, toda la basura esa ahí acumulada en ese espacio a cielo abierto, esas fermentaciones y esos procesos de degradación que va sufriendo esos materiales liberan esos gases al ambiente y se contamina de una manera que nosotros no lo vemos, pero sí es medible y está totalmente medido y está totalmente justificado científicamente de que la contaminación por basurales a cielo abierto es extremadamente peligroso para el cuidado justamente de nuestro ambiente, que sea, y no va a ser saludable y no va a ser benéfico para nosotros. Entonces, nosotros estamos de alguna manera trabajando estos residuos, estamos liberando en menor cantidad estos gases que tienen efecto invernadero. Se fermenta, bueno, como decíamos anteriormente, de una manera aerobia, entonces estos microorganismos necesitan del oxígeno que entre al lugar donde estamos compostando o donde estamos haciendo el lombricompuesto. Al entrar ese oxígeno, las bacterias, los microorganismos y todo eso, actinomyceta y todo esto que clasificamos anteriormente, pueden respirar, reproducirse y a su vez hacer su trabajo, que es el de descomposición. Y por último, puede ser una fuente de ingreso económico, porque este material, el lombricompuesto o el compost, se puede comercializar en distintos lugares. Nosotros, si frecuentamos viveros o supermercados donde tengan plantas, macetas y tierras, sustratos, van a leer que está el lombricompuesto o compost como tal, fraccionado en distintos tamaños de bolsa. Entonces, hay un mercado en el cual es posible y es factible de que podamos nosotros entrar trabajando estos materiales residuos de nuestro domicilio. Y si queremos hacerlo más empresarial, digámoslo así, podemos buscar otros tipos de materiales orgánicos, por ejemplo los guanos de animales, y poder trabajar a otra escala, un poquito más grande, y producir en mayor cantidad y así abastecer el mercado interno para comercializar. Y esto es lo que quería agregar, que me faltó acá. Dice, se reduce el volumen de residuos que se pone en la bolsita para que lo lleve los recolectores en un 40%. Y con el trabajo que se está haciendo desde ambiente en la concientización de la clasificación de las botellas PET, la ecobotella, si nosotros sumamos eso dentro de nuestro domicilio, es decir, separamos lo orgánico por un lado, ya sea seco o húmedo, y separamos lo otro, que son bolsas, etcétera, etcétera, que son las que van dentro de la botella, vamos a reducir muchísimo más y hasta le puedo decir que pueden pasar 2 o 3 días sin sacar ningún tipo de bolsa para el basurero. Entonces, generando conciencia y tomando esa información, concientizándonos, van a ver de que vamos a facilitar mucho más la tarea de todos, ¿sí? No es la gran cosa hacer una ecobotella, yo creo que la mayoría la están haciendo y hasta podría decírselo, yo porque lo tengo de experiencia con mis hijos, hasta
juegan con eso. Yo les separo las bolsitas y todo lo demás, les pongo la botella y ellos empiezan a jugar metiendo todos esos materiales dentro de la botella. Así que es una alternativa más que se brinda y que está bueno que lo tomen. Seguimos con la otra, Ceci. Bueno, un poco lo que mostraba Mati en las diapositivas anteriores, cuáles son los elementos, los componentes que van a participar en el compostaje. Cáscara de huevo, verduras, distintos tipos de elementos que nosotros tenemos en nuestra casa y que utilizamos día a día para cuando hacemos nuestras comidas, desayunos, meriendas, etcétera, ¿sí? Y que estamos tirando para quien no lo hace y quien lo hace está reciclando. Seguimos con la otra. Acá vamos a ver distintos modelitos sencillos, baratos, económicos, que podemos implementarlo en nuestra casa. Estos son cajones con madera, hasta con pallet, puede ser que ya vamos a ver en la otra diapositiva, cómo podemos ir acumulando nuestros materiales para compostar. Acá, bueno, van a ver que, bueno, son maderas de forma horizontal, apilado una sobre la otra, que van tomando una cierta altura y vamos metiendo el material ese orgánico dentro de la compostera que se llama acá. Así que, bueno, eso. Ven acá, por ejemplo, acá está un poquito más elaborado. Si bien son palets de tarimas que están puestas verticalmente, ya tiene un techito donde se lo cubre de las lluvias, que ya vamos a ver cuál es el efecto, del por qué ponerle un techo, y donde tiene ya divisorio, para quien genere más cantidad, puede aprovechar esos espacios, ¿sí? Ahí ven los divisorios más claros, y ahí van tirando los materiales dentro de cada uno de los compartimentos esos para poder ir haciéndolo trabajar a los microorganismos estos que hablábamos antes. Bien, ¿cómo vamos a elaborar nuestro compost? ¿Cómo vamos a ir cumpliendo con este protocolo de pasos para lograr nuestro producto, que es el abono, ya sea el fin que se le quiera dar, pero en definitiva es lograr nuestro producto? Según los materiales que estuvimos hablando anteriormente, va a ser y que tengamos disponible en nuestra casa, vamos a trabajar, ¿sí? La idea es que podamos trabajar todos los materiales posibles y que los podamos compostar. Así que esa es la idea, de que ustedes conozcan todo el abanico de materiales orgánicos para poder compostarlo o hacer el lombricario. El tiempo que va a tardar en lograr nuestro producto va a depender del material que estemos usando. Así que tenemos que ir viendo esto, qué materiales vamos a usar para planificar, digamos, el tiempo de proceso en el cual nosotros vamos a lograr nuestro producto y vamos a cosechar. Generar o buscar las condiciones ambientales necesarias y propicias para que nuestros microorganismos que van a trabajar ahí en ese lugar, micro y macros organismos, tengan ese ambiente, llamémoslo como ideal, para que ellos puedan trabajar de una forma más eficiente y logremos el menor tiempo posible del material ese a compostar. Entonces, todas esas condiciones que hablábamos antes, que son las atmosféricas, viento, humedad, agua, luz, todos esos hacen al tiempo de proceso en el que vamos a llegar a nuestro producto. Así que, bueno, esas serían las condiciones para que se presenten y podamos trabajar nuestro compostaje. ¿Qué elementos vamos a tener
en cuenta para nuestro trabajo de compostaje. Un poco lo que hablaba antes, esto de la humedad, el aire, la temperatura, la acidez del compost. Esto hace que la acidez es como la fruta, ¿sí? Los cítricos o el vinagre, que estos tienen un elemento químico que hace que se baje o se suba la acidez, teniendo su efecto positivo o negativo, ¿sí? Entonces, cuanto nosotros más materiales cítricos usemos para compostar o hacer lombricompuesto, nuestra acidez va a ser mucho más baja, ¿sí? Baja, digo, como para que tomen una idea, si estuviesen tomando un jugo de limón o hacemos un trago a un vinagre, eso es una acidez muy baja, es totalmente ácido. Otros materiales que hacen al no tener, que no sea tan baja la acidez, por ejemplo, son los elementos fibrosos, el pasto, todo eso seco, hace que la acidez no sea tan baja y sea más bien alta. Digo esto de alto y bajo porque la acidez se mide en un rango del 1 al 14, numéricamente hablando, y hablamos de que es ácido cuando estamos en un rango numérico del 6, de 6,9 a 1. 7 es el neutro y 7,1 al 14, que es el máximo, es la menor acidez, ¿sí? Y más básico. Así que bueno, eso es con respecto a la acidez. Y hay que tener cuidado cuando nosotros usamos mucho material cítrico, por ejemplo, que se baje esa acidez. La contra o lo negativo que tiene es que esos microorganismos que hablábamos antes, y macroorganismos, van a ser perjudicados en su trabajo. No van a poder trabajar libremente en esos materiales porque están siendo muy ácidos. Entonces ellos no van a trabajar adecuadamente y el proceso de compostaje del lombricompuesto va a ser mucho más largo. Entonces, lo que vamos a lograr es que ese trabajo perdure en más tiempo y tenga consecuencias negativas. Tenerlo más tiempo a ese compo o lombricompuesto en lugar. La relación carbono-nitrógeno, que al último es algo que químicamente hablando es el carbono te lo brinda los materiales fibrosos, ¿sí? Es un elemento químico el carbono y el nitrógeno también. Entonces, cuando está desbalanceado eso, nosotros, por ejemplo, está desbalanceado cuando usamos mucho material fibroso, un pasto seco, por ejemplo, y poco material verde. Y contrariamente, mucho material verde y poco material seco. Hace que la relación esa sea desbalanceada y también hace que los microorganismos y ese ambiente cambie y no puedan trabajar sin libertad esos microorganismos y macroorganismos que están en el lugar. Bien, el compostaje, la lombricultura, ahora entrando un poco a lo que hablamos contrariamente al compostaje, es donde se tratan estos residuos orgánicos que hablábamos antes, ya sea seco o húmedo, para reciclarlo y lograr ese abono orgánico a través del uso de las lombrices rojas californianas. Podemos trabajar haciendo lombricultura para lograr el humus de lombriz o la lombriz como producto también para lo que es la comercialización para la pesca o la alimentación. Se usa mucho la lombriz, los núcleos de lombrices para generar núcleos alimenticios para animales, ¿sí? Así que también es un mercado en el cual es posible poder trabajar. Pasamos a la otra diapo. Bueno, ahí un poco la anatomía de una lombriz. Cuando nosotros vemos esa lombriz, la vemos trabajando en el suelo o en un lombricario,
lo que estamos, cómo está conformada internamente, sería así, como ustedes la ven. Pasamos a la otra. Bueno, y acá era lo que hablaba antes, que la comparación de lo que es una lombriz, roja californiana y una lombriz común de tierra, esa larga, que cuando la agarramos es muy inquieta, es un marrón oscuro, es lisa y tiene una longitud bastante considerable. A diferencia de una californiana que es más corta, mide máximo por ahí 6-7 centímetros, tiene un poquito menos de diámetro, cuerpo, y la parte reproductiva también tiene diferencia en cuanto a lo que es la cantidad de huevos, cómo se va reproduciendo a lo largo del tiempo, es mucho más digamos, mucho más activa la lombriz roja californiana en cuanto a la reproducción. Así que considerar esta lombriz hace que nosotros comercialmente podamos tener una cierta ventaja, ya sea para los núcleos de lombriz, para la venta de la pesca, o para alimentación, o para trabajar ese compostaje, tener mayor cantidad de lombriz en un espacio con material reciclable, orgánico, hace que el proceso sea mucho más rápido. Entonces, por eso es la característica y la importancia de los rojas californianas. Pasamos a la otra. Bueno, acá en este diapo es un poco lo que hablaba antes, ¿no? En cuanto cómo es las características de esta lombriz, el tamaño, el peso. Lo importante de esto es que se respira por la piel, tener esto en mente, conocerlo, porque hace que cuando nosotros preparemos nuestro lombricario, lo preparemos en un lugar siempre protegido del sol, así que hacerlo en un lugar protegido del sol hace que esos rayos solares no impacten directamente sobre ese material, y algunas lombrices que andan por la superficie trabajando no las deshidraten, ¿sí? Que les dé el sol directamente hace la deshidratación de esa lombriz y termina muriendo. Comen todo tipo de residuos, estas lombrices rojas californianas, y la reproducción y la puesta de huevo es cada 21 días están reproduciéndose, están poniendo huevos, y a los 7 días eclosionan esos huevos y sale un nuevo individuo. Pasemos a la otra diapo. Estos son los modelos de compostaje o lombricario. Digo compostaje porque también está aceptado también para hacer compost y para hacer lombricario. No sé si dije la diferencia entre un compost y un lombricario, es que justamente el lombricario vamos a usar las lombrices, y en el compost vamos a trabajar naturalmente con estos microorganismos y macroorganismos que están en ese material reciclable. Así que bueno, podemos usar cajones, los pallets, la madera del pallet, trabajarle a hacer cajones con su techito correspondiente, unos anillos de hierro donde esté abierto en todo su perímetro para que haya una buena circulación de aire. Esto por ahí, la ventaja que tienen estos anillos de material de hierro, hace que la descomposición sea mucho más acelerada que por ejemplo, un tacho de plástico o una madera. La circulación de aire va a ser más lenta, entonces el proceso de descomposición va a ser más lento también, y el proceso va a durar mucho más tiempo. Así que bueno, cuando ustedes vayan a armar su lombricario, su compostaje, su compostera, tengan en cuenta esto, los materiales que van a usar, porque está directamente relacionado al tiempo del proceso. Cuanto más aireado sea y mejor calidad de agua brindemos a ese lombricario compostaje, va a ser mucho más rápido el proceso, ¿sí?
Así que eso como prioridad a tenerlo en cuenta a la hora de armar nuestro compostaje o compostero o nuestra lombricaria. Acá un poco lo que le hablaba antes es cómo son las camas cuando ya se hace a mayor escala y ya comercial de un lombricario industrial, en donde son camas que ya ven un techo mucho más elaborado, donde tiene chapas, tiene material, en este caso son palos, pero las camas son ya mucho más resistentes, tienen que durar más tiempo, entonces el material es de chapa, y bueno, llevan otro tipo de riego y están aún sobre elevados para que puedan las personas trabajar en el lugar. Así que bueno, esas son las condiciones para cuando uno trabaja de una manera más en cantidad industrial, ¿sí? Pasemos a la otra. Bien, esto es un poco porque es lo que se reduce en un 40%, lo que hablábamos al principio, digamos, del total que se saca para la calle y lo que queda para hacer ese 40% que queda o 60% que va a quedar en la casa de material orgánico, cuánto es que come esas lombrices, ¿sí? Entonces, ese 60% del total que quedó como material orgánico, del 100% el 60% va a ser transformado en humus y el otro 40% va a ser lo que va a usar la lombriz para poder trabajar en sus procesos metabólicos, ¿sí? Que cumplen función alimenticia para la propia lombriz. Y lo otro lo va a generar como humus de lombriz, que sería lo que es el excremento de la lombriz. Eso es el humo que nosotros estamos utilizando. Estadísticamente se habla de que 1000 lombrices van a trabajar o producir 1 kilo de biomasa. O sea, van a consumir 1 kilo diariamente, ¿sí? Todos los días 1000 lombrices van a consumir esa cantidad en peso. Lo que decía antes, son muy sensibles a la luz, ellas no tienen ojos, sino que tienen sistemas sensoriales en su piel y hacen a que cuando falte humedad o haya mucha temperatura, esos sensores que están en su piel lo detecten y empiecen a movilizarse buscando otros lugares que sean más apropiados, por ejemplo la oscuridad o un lugar más húmedo, y hacen a que las condiciones mejoren un poquito más para su normal desenvolvimiento dentro del lombricario y puedan trabajar libremente y cumplir con la función que dice arriba, ¿sí? Que ese del total que nosotros separamos, ese 60% lo pueda transformar en humus realmente y no sea un material desperdiciable, ¿sí? La otra diapo. Bueno, los pasos para armar un lombricario y también vale para la compostera, ¿no? Esto es permitido para los dos. Ubicar en un lugar que tenga sombra, preferentemente siempre se puede hacer bajo un árbol, y sobre todo si ese árbol es de hojas caducas, donde significa que las hojas van a caer en invierno, entonces no va a haber sombra todo el año. Esa sería como una condición ideal para armar un lombricario compostaje. Va a permitir la normal circulación de aire, o sea que la ventilación en el lugar va a ser propicio. Tiene que ser un lugar donde nosotros podamos acumular el material sin ningún tipo de impedimento, ni que tampoco sea un dolor de cabeza de decir, uy, tengo que ir hasta el fondo de casa a tirar el material y la verdad que es un trastorno hacer ese viaje y terminamos cansándonos y no haciendo el proceso, por una cuestión de no planificar o ver o prever el lugar más accesible y mejor
para que no estemos perdiendo tiempo en llevar el material, ni tampoco sean las condiciones menos propicias para ese material, para su descomposición. El proceso de compostaje, ya sea de compostaje o del lombricompuesto, sufre dos etapas, ¿sí? Primero es la etapa de fermentativa, donde, como dice ahí, aumenta la temperatura del material, y esto lo pueden ver, yo creo que lo han experimentado de alguna forma, ya sea directo o indirectamente, cuando uno, por ejemplo, corta el pasto de la casa en verano, lo embolsa, no lo compostan ni lo hacen lombricario, y lo ponen para que lo lleve al basurero. Van a ver que si esa bolsa no la retiraron, se pone caliente, ¿sí? O han metido la mano dentro del material y está con una temperatura bastante considerable. Así que eso es el proceso fermentativo. ¿Para qué nosotros queremos que ese proceso se cumpla? ¿Qué va a hacer? Levanta esta temperatura de 60 hasta 70 grados, y el beneficio que tiene es que va a matar esta temperatura, a los microorganismos que no son buenos para la descomposición del material, y también para lo que es las semillas de malezas que están en ese material. Por ejemplo, si vamos a compostar o a hacer lombricompuestos con césped, siempre hay maleza, y esas malezas Hola, Ale. Probablemente se te ha quedado sin el internet o un corte de luz. Buenas. A ver, no sé si sigo entonces. Allá en la red. Tincho, ¿vos me escuchás? Sí, sí, tiene que haber sido un corte a lo mejor de luz Ahí o justo. una falla. Perdón, acá estoy. Ale, Bien. perfecto. Ahí comparto de vuelta. Disculpen, hay una falla técnica. Bueno, de lo que estábamos hablando, dentro del proceso, sufrían dos etapas, y hablábamos esto de la fermentación, y que la fermentación tiene la función de poder matar todos estos microorganismos que no son benéficos, y a su vez las semillas de malezas que están dentro de ese material a compostar o a hacer lombricompuesto. Esa sería la etapa fermentativa para cumplir esta función. Una vez que se cumple este proceso de fermentación, la temperatura empieza a bajar, van a ver que el material se empieza a poner más frío, y ahí es cuando o cuando empieza el proceso propiamente dicho de generar el humo o el compost.
el humo de lombriz o el compost. El humo de lombriz lo van a empezar a generar las lombrices que vamos a poner después de ese proceso de fermentación. No lo podemos poner antes, porque si no se nos van a morir las lombrices también. Entonces, si hacemos lombricultura, hacemos ese proceso fermentativo sin lombrices, baja la temperatura y ponemos las lombrices que hagan ese trabajo. Si hacemos compostaje, va a sufrir ese proceso fermentativo y luego de bajada la temperatura, los microorganismos que van a quedar en ese lugar son los que van a cumplir la función de degradación del material. Así que bueno, eso con respecto a lo que es todo el proceso. Y ahí cuando trabajamos en lombricario, hacemos el humo de lombriz, vamos a trabajar controlando lo que es la acidez de ese material para que no sufra, no se ponga ácido. Y acá hay diferentes técnicas donde podemos ver si es ácido o no, o simplemente darnos cuenta a través de los materiales que hemos usado, si ese lombricompuesto va a ser ácido o está siendo ácido o no. Por ejemplo, es normal de que nosotros, si estamos haciendo lombricultura domiciliaria, ¿no? En esta época de otoño e invierno es cuando mayor cantidad de cítrico uno consume y los materiales, las cáscaras, van al lombricario y solamente ponemos estas cáscaras en mayor cantidad que los otros materiales que hemos nombrado: hierba, café, saquito de té, cáscara de verduras. Entonces, ese material que va siendo degradado va a tornarse a una mayor acidez, que va a ser un número más bajo que el que hablamos en ese rango de 1 al 14. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que va a ser o está siendo ácido, y es donde nosotros tenemos que agregar para bajar o aumentar disminuir la acidez, digo. Ahí es donde nosotros podemos agregar cal o yeso para poder controlar o regular un poquito esa acidez. O si no tenemos estos materiales, estos elementos, lo que podemos hacer es agregar material fibroso o pasto seco, o lo que tengamos seco de vegetal, y eso va a hacer a que se regule un poco, se vaya equilibrando el nivel de acidez de ese material a compostar o a hacer lombricultura. También la temperatura es importante, que no se nos escape la temperatura. Por eso es que hablábamos del lugar, que es muy importante a dónde vamos a ubicar nuestra compostera o lombricario. No tiene que haber exceso de temperatura, entonces no tiene que haber mucha influencia del sol en el verano, no tiene que haber mucha sombra en el invierno o otoño. Por eso es que hablaba de esto, de la importancia de hacerlo, por ejemplo, bajo un árbol, donde ese árbol, las hojas se les caiga en otoño e invierno y vuelva de nuevo en verano. Entonces ahí vamos a regular. Y también regulamos la temperatura con el agregado de agua, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las formas en las que tenemos de ir controlando el proceso degradativo de ese material o de ese residuo. La humedad, vuelve un poquito, la humedad también es importante, de que no, por eso la importancia de cuando veíamos en el armado del lugar donde o los materiales que usamos para armar nuestro lugar, se veía uno sin techo y otro con techo. Es importante que este lugar o lombricario compostero tenga un techito donde, por ejemplo, cuando hay lluvias excesivas, esa lluvia no entre en la compostera o en el lombricario y aumente la humedad y haya problemas de oxigenación. Cuando hay mucha agua, no circula el oxígeno con libertad, entonces las bacterias, microorganismos, lombrices van a terminar muriendo por falta de oxígeno. O lo contrario, que cuando no tenemos buena humedad en el lugar, se seca, entonces también nuestros microorganismos, macroorganismos van a terminar muriendo por falta de humedad. La aireación, como decía antes, importantísimo también. Esto también hace a lo que hablábamos antes,
qué material usar y cómo disponerlo a esos materiales si usamos madera, que haya una rendija ahí de una separación entre madera y madera para que el aire pueda circular bien. Si usamos malla metálica, sería lo mejor, digamos, porque tiene ya sus espacios predispuestos, o sea, ya están hechos sus espacios, entonces el aire va a circular bien. Y no se va a esto a que impedir el paso del oxígeno para los microorganismos que están actuando. Pasamos lo otro. Bueno, ¿qué debemos atender? Prestar atención en nuestro compostaje o lombricario. ¿Qué animales o cuáles son nuestros enemigos que hacen a la degradación o al rápido proceso de compostaje o lombricompuesto? Primero las aves, pájaros, palomas, todo eso que van y se asientan en el lugar y van a preferir sacar los lombrices o esos bichitos que están dando vueltas antes que el material orgánico. Entonces van a escarbar en el lugar y te van a sacar todos esos animalitos que a nosotros nos benefician en la descomposición. Roedores, también, no tratar de que más allá de que uno piensa de que es un lugar sucio por tener material en descomposición, lo que tenemos que tratar es que todo el perímetro y en el lugar propiamente dicho sea lo más limpio posible, que no haya maleza, que no haya, ya vamos a ver más adelante que uno de los materiales a no tirar dentro de la compostera o el lombricario es alimentos, ningún tipo de alimentos ni carne, justamente para que ni perros ni roedores vayan al lugar y nos hagan algún tipo de perjuicio, y aparte de las enfermedades que se pueden llegar a transmitir. Perdón, Escarabajos. Ale, no se lo Sí. escucha. ¿No me escuchan bien? ¿Los demás me escuchan? Se corta mucho. Se escucha un poco entrecortado. Ah, Sí, bien, gracias. bien, ahí ustedes, bueno, yo voy hablando y ustedes me dicen, si no, la verdad que no sé cómo mejorar esto. Puede ser conectividad, Ale, no te preocupes, hasta un poco más lento a lo mejor, Bueno, y ahí lo vamos solucionando. cualquier cosa me dicen. Entonces, dentro de estos animales que no nos son beneficiosos para nuestro proceso, hablábamos de esto, los escarabajos, las moscas, los ácaros y las hormigas. También podemos llegar a encontrar cucarachas también en el lugar, que son todos estos enemigos que tenemos, son un indicador de el descuido que tenemos sobre el lugar, ¿sí? Cuando ya tenemos estos animales, porque no estamos frecuentando el lugar, poniendo materiales nuevos, no estamos haciendo el movimiento para hacer aireación, para facilitar la aireación, no estamos regando con periodicidad. Entonces, cuando se seca ese material, es ahí cuando ellos entran y empiezan a invadir y a hacer el trabajo que no queremos nosotros que ellos estén ahí en el lugar. Así que un poco controlar esos enemigos, ya sea en el compostaje o en el lombricario, es, si bien no demanda mucho tiempo, pero demanda esto de que la vez que vamos, prestemos atención al lugar, a ver qué está pasando, la temperatura, y hagamos un poco de mantenimiento en el lugar, ¿sí? Que no sea esto de que es el lugar donde yo tiro todos los residuos, ¿sí? Y después con el tiempo voy y saco un poco y sé que se me va a descomponer, pero tratemos de prestarle atención para que estos insectos o animales no estén en el lugar para que sea un lugar también dentro de todo saludable, porque no olvidemos de que después este material, el compost o el lombricompuesto, nosotros lo vamos a manipular para cuando hagamos la cosecha. Entonces, tratemos de que no haya estos animales para que no tengamos problemas después de salud, ¿sí?
¿Se me escucha? Bien. Sí, sí. ¿Cuáles son las propiedades o las características de un compost lombricompuesto? Y sobre todo un lombricompuesto. Cuando nosotros hacemos lombricompuesto tenemos la particularidad de que ese material va a estar enriquecido en un tanto por ciento mucho mayor que un compost. Y esto es por los elementos minerales que las lombrices liberan en ese guano que ellas defecan cuando consumen el alimento y ellas generan su propio alimento, y el desperdicio de ellas es lo que nosotros vamos a usar como lombricompuesto. Entonces, en ese desperdicio de ellas, en ese tracto digestivo, la que ellos largan por el ano es todos los minerales, enzimas y vitaminas, proteínas, todo lo que las propiedades que tiene un lombricompuesto es gracias a ese desecho de las lombrices. Entonces, por ejemplo, pongo ahí un dato: una tonelada, 2.000 kilos de lombricompuesto equivalen a 10.000 kilos de estiércol, ¿sí? O lo que puede ser un 10.000 kilos más o menos es un chasis o un camión y medio de guano, ¿sí? Eh, Todo ese volumen estaría concentrado en solamente 1.000 kilos, ¿sí? Nutricionalmente hablando, para lo que es el enriquecimiento del suelo, para mejorar lo que habíamos hablado antes de la cuestión biológica, física y química. Entonces ven cómo operativamente para un huertero, trabajar con guano, aparte de otras cosas que tienen en contra, se trabaja con menos volumen, ¿sí? El nitrógeno, que es un elemento esencial para lo que es la vida edáfica dentro del suelo y para lo que es cómo repercute ese elemento en la planta, eh, no se pierde cuando es a partir de un lombricompuesto, no se pierde por volatilización como pasa con un químico, por ejemplo, ese nitrógeno. La particularidad que tiene el nitrógeno en las plantas es que tiene un crecimiento mucho más rápido, un verde mucho más intenso, y la característica fenológica, digamos, lo que nosotros vemos en esa planta, de una planta de estas propiedades, con estas propiedades, digamos, en color y tamaño, lo hace el nitrógeno. Entonces, cuando nosotros usamos químico, por ejemplo, habrán escuchado o habrán visto o habrán usado la urea, ese granito blanco. Dentro de ese granito hay nitrógeno, que ese es un nitrógeno químico, un nitrógeno atmosférico, un proceso químico donde se aloja ahí, y es una sal, encima que es una sal, es un químico, hace que se pierda por volatilización, se va como un gas. No así pasa con el nitrógeno que está dentro de ese lombricompuesto. Entonces es mucho más asimilable y mucho más aprovechable por los microorganismos del suelo y por la planta. Bueno, este lombricompuesto tiene microorganismos y enzimas que ayudan a que la materia orgánica de ese suelo se pueda degradar. Así que hace que estos microorganismos, estos que hablábamos antes, estén contenidos dentro de ese material lombricompuesto, y pueda degradarse esa materia orgánica, que es como la materia orgánica en el suelo, es como una cajita de ahorro que tiene en elementos químicos ese suelo. Entonces, esa materia orgánica, que es para que ustedes se imaginen, esa cajita de ahorro es como una bolita, están todos contenidos esos elementos químicos adentro. Estas enzimas y microorganismos hacen que se rompa esta esfera, esta bolita, y todos esos nutrientes que están dentro contenidos puedan liberarse y que la planta lo tome y sea mucho más eficiente esa alimentación para la planta. Tiene hormonas en las plantas, igual que nosotros y los animales, viven gracias a hormonas. Las plantas solamente tienen 4 hormonas, a diferencia de nosotros que tenemos mucho más por encima de las 20.
Entonces, acá solamente nombré 3, simplemente, pero hay 4. Que ayudan, por ejemplo, las auxinas ayudan en lo que es, junto con la citocinina, hacen al enraizamiento de la planta y a la velocidad de enraizamiento, y la gibberelina hacen el efecto este del nitrógeno. La gibberelina aumenta la elongación de la planta, mayor crecimiento, el color. Eso hace lo que es estas hormonas. Y después tiene el lombricompuesto esa propiedad buffer que se llama, o la neutralidad del pH, o esa acidez del suelo que hablábamos antes, que tiene un rango del 1 al 14, y cuando nosotros usábamos algún tipo de material, acidificábamos o no ese suelo, el lombricompuesto tiene esa propiedad de poder equilibrar, ¿sí? De que no se nos vaya ni muy por encima del 7 ni muy por debajo del 7, y que tenga las consecuencias negativas que ya vamos a ver cuando un suelo es muy ácido o muy básico, que se llama por encima del 7. Entonces, todas estas propiedades hacen de que el lombricompuesto tenga una característica esencial para el uso de la producción. ¿Sí? Pasamos a la otra diapo. Esto es lo que les decía recién. Acá en este rango de números que ven ustedes arriba, del 4 al 10, y habla de acidez o alcalinidad, el 7 es la neutralidad, y van a ver que están todos los elementos químicos. Entonces, cuando van a ver que se ensancha para la izquierda de su pantalla, se ensancha o se afina, o a la derecha pasa lo mismo, y eso depende de que el elemento químico esté más o menos disponible según ese pH o esa acidez del suelo. Por ejemplo, el primero, el nitrógeno, va a estar disponible dentro de un rango de 6 a 8, ¿sí? En esa acidez. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH por debajo de 6, ese nitrógeno no va a actuar. ¿Y cómo lo vamos a notar? Es que la planta empieza a ponerse media amarillenta, no tiene ese color verde intenso, un poquito más verde pálido, un color alimonado. Y igual va a ser para cuando tengamos un suelo muy básico, va a tener este mismo efecto. Como para que tengan una idea de cuál es un suelo muy ácido y muy básico en cuanto a color, un suelo enriquecido, un color negro, se lo asocia con mucha materia orgánica, pero a su vez corremos el riesgo de que sea un poquito ácido o ácido. Un suelo que es arcilloso, colorado, hace que sea alcalino o básico, digamos. Entonces, esos extremos, y se lo identifica con colores, hace a la característica química en cuanto a nutrientes. Y también físico, un suelo, ustedes pueden o saben de que un suelo arcilloso, con ese color amarronado, colorado que le llamamos, hace que sea más compacto, con poros más chicos, menor desarrollo radicular, menos infiltración de agua. Eso sería la contra, digamos. Y un suelo muy ácido va a tener la contra de que los elementos minerales, estos que vemos acá, no estén disponibles, ¿sí? No estén disponibles para esta planta. Pasemos a la otra diapo. Bien, dentro de la descomposición de lo que son a ver, esto ya estamos, supongamos que ya hicimos todo el proceso fermentativo, tuvo el proceso de elaboración a través de la lombriz o los microorganismos que formaron ese humus o el compost. Cosechamos, y ahora estamos dentro de lo que puede pasar, o la descomposición de ese lombricompuesto o compost en el suelo, cuando nosotros lo agregamos al pie de la planta, o en la maceta, o en la huerta. ¿Qué va a pasar? La descomposición es de la materia orgánica, después va a pasar un proceso de humificación, el humus, ¿sí? Y lo que es mineralización.
La materia orgánica nosotros le vamos a llamar la descomposición de lo que nosotros vamos a reciclar o a fermentar y a compostar. La humificación es todos estos procesos que ocurren dentro del suelo cuando nosotros echamos ya el compost o el lombricompuesto, y va a pasar procesos físicos, biológicos y químicos que van a transformar esa materia orgánica que hablábamos recién, esa cajita de ahorro, que va a sufrir ese proceso de transformación, y esos materiales químicos, esos elementos químicos van a estar disponibles para la planta. Después, el humus, ¿sí? Es un coloide. Como para que se den cuenta, el coloide son estos elementos minerales del suelo que están naturalmente, y es, por ejemplo, hacemos agua, si ponemos agua con, por ejemplo, una leche chocolatada, una chocolatada, van a ver que se pone media turbia, y hace que lo que esté flotando en esa agua es el coloide mineral que la planta va a usar. Y después la mineralización es ese humo, cómo se transforma y cómo sufre ese proceso degradativo de esos elementos, y el humus propiamente dicho, cómo es que esos elementos minerales ya quedan disponibles en el suelo para que la planta lo tome, ¿sí? Todos estos procesos son los que sufre el material orgánico en el suelo, ¿sí? Para que ya esté disponible para la planta y que lo use como alimento. Pasamos a la otra. Bien. Bueno, el humo del hombre es un poco esto, es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? ¿Qué características físicas, qué características biológicas tiene y qué características químicas tiene? De esto podemos pasar rápido, porque un poco de un resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Si tienen alguna duda, si lo están leyendo, pregunten, no hay ningún problema. Bien, ¿cuándo vamos a cosechar ese compost o el lombricompuesto? Vamos a cosecharlo cuando tengamos. Nosotros lo tocamos y van a ver que lo que hablábamos antes, que ese material se transformó totalmente, y es lo que vamos a llamar, lo que comúnmente llamamos como tierra, pero es compost. Es suave y no tiene olor, es agradable, digamos, al olfato. Cuando lo comprimamos, hacemos como una bolita, tiene una cierta humedad, entonces apretamos como un choricito, y eso no queda compacto, sino que se vuelve de nuevo de alguna manera, tiene alguna cierta esponjosidad. El color es un amarronado oscuro, no tiene olor, como decía antes, y no debe tener ningún tipo de insectos, como hablábamos anteriormente, y tampoco escombros, ni vidrio, ni huesos, cosas que atraigan a roedores o perros o lo que sea, ¿no? No tiene que tener estas cosas. Pasamos. Bueno. Esto es todo lo que yo tenía para darles como información. Espero que les sirva y que les sea provechoso y se animen a hacerlo en la casa. Muchas gracias. Excelente información. Muchas gracias. Antes que nada, les pido 1000 perdón, pero tengo mis hijas. Así que si escucharon bulla de fondo, son ellas. Las penes, pero bueno, son chiquitas. Bueno, gracias a todos por sumarse, por poder estar un ratito acá. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden mandar ahí al Instagram del Parque Agroecológico, que también, ya que estamos, los vamos a mandar al grupo del Ambientándonos, varios videos que ya se han producido.
con anterioridad y están todos cargados en el YouTube ahí de la página de la municipalidad, ahí en el mismo parque, relacionados a soberanía alimentaria, compostaje domiciliario también, que Ale estuvo haciendo en el mismo parque. Y bueno, y ahí se los vamos a cargar también por si quieren seguir buscando un poquito más. Acá, Ale, te ha puesto hace un ratito una pregunta que dice cuánto tiempo dura hasta la cosecha. Bueno, un poco como para generalizando, por eso hablaba y decía, va a durar más o menos tiempo, pero un promedio, por decir, si es con material de la cocina, del domicilio, un promedio de 6 a 7 meses, vos podés estar ya cosechando tu compost o lombricompuesto, ¿sí? Y todo depende, va a depender del material que vos uses, del cuidado que le des y del tratamiento que vos hagas para lograr el producto que es esto, el lombric o el compost, ¿sí? Pero un promedio de 6, 7 meses tenés que ya estar cosechando. Buenísimo. Y acá, bueno, ahí muchas gracias a todos los que están escribiendo, gracias por la charla y demás. La verdad que, nada, esperamos un poquito de vuelta en nosotros ambientándonos, poder charlar sobre estas temáticas, poner en común, siempre surgen ahí comentarios. Paola, justo veo que estás levantando la mano, ¿puede ser? Ahí está apagado, Paola. Tienes que apretar el símbolo. Ahí está. Muchas gracias. Yo vivo en el campo, me encanta hacer eso. Yo tengo una experiencia porque yo tengo lombriz compuesto, tengo compo, hice un humo, como dijo el ingeniero, pero me estaba faltando animalitos sueltos. Entonces, poco. De a poco se va. Bien. Bien. Buenísimo, entonces muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todo el equipo que somos acá de Ambiente. Es una mezcla entre la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, Martín, bueno, Ceci de la parte de la Coordinación de Educación, Ale por el parque y desde Ambiente, nada, queríamos seguir impulsando estas cuestiones y gracias al equipo porque es como lo hacemos siempre, así que tengan buen fin de y muchas gracias por todo. Cuídense. Gracias. Muchas Una gracias. Sí. clase para cuándo es. ¿Cómo? La otra clase, ¿para cuándo es? Hola. No se escuche bien. La otra clase, ¿para cuándo se va? ¿Para cuándo la próxima clase? Ajá, La próxima charla. exacto. Ah, bien. Mati o Ceci.